Derecho presenta Documentales. Buenas tardes, amigos. Esta vez son documentales. Presentaremos un documental que habla sobre la problemática que cruza más de medio siglo, prácticamente de 1916 hasta la fecha, inclusive después de los tratados de paz que se hicieron en 1998, pero esta vez toca sobre los problemas que hubieron en Derry, una provincia, una comuna en Irlanda del Norte, cerca de Belfast, en el año 1972. El 14 de octubre de 1972 murieron a manos de las fuerzas británicas, de paracaidistas británicos, más de 14 personas en una marcha y una convocatoria pacífica. ¿Ya? Fue un asesinato en masa, indiscriminado, que después se investigó, se llegó a la conclusión de que habían sido ordenados inclusive por agentes del Estado al servicio de la corona británica, ¿ya? Matando a todas estas personas. ¿Ya? Esta matanza se le llama Domingo Sangriento. Han habido películas, documentales, gracias a estos terribles episodios sangrientos en Irlanda, se desencadena la guerra y la vuelta a las armas del IRA, ¿ya? El ejército republicano irlandés. Siempre se trató de disfrazar esto como un problema entre católicos y entre protestantes, ¿ya? Pero entre la UFA y entre el IRA había una guerra pero desatada. Estamos hablando de unionistas que querían estar cerca del Imperio Británico, anexionarse en definitiva, y gente que quería la hegemonía, la independencia de Irlanda del Norte y por hecho de toda Irlanda, ¿ya? Así se encadenan todos estos hechos terribles, ¿ya? El 14 de octubre de 1972, en la que mueren 72 personas. A continuación vamos a ver un documental que se llama Domingo Sangriento, que es de la cadena Hispa TV y que habla de estos terribles hechos dolorosos ocurridos en Irlanda, ¿ya? Nos vemos, disfrútenlo y aprovechen este gran documental. Chao. Mi nombre es Jimmy Daddy. Soy sobrino de Johnny Johnson. Johnny fue disparado el Domingo Sangriento. Murió un par de meses después debido a las heridas. Análisis del Domingo Sangriento. Nos encontramos en Derry, una pequeña ciudad de Irlanda del Norte. Tiene alrededor de 100.000 habitantes. Derry tiene un pasado oscuro. El 30 de enero de 1972, 14 manifestantes murieron como consecuencia de los disparos de paracaidistas británicos. Ese día se recuerda en la historia como el Domingo Sangriento. En este documental se persigue la lucha por la verdad acerca de lo que ocurrió aquel día. Una lucha entre la gente local de Derry por un lado y la organización británica por el otro. 2 años antes de que se produjese el tiroteo, se requirió al ejército británico para mantener la paz en Irlanda del Norte y comenzó el encarcelamiento. A tempranas horas de la madrugada, el ejército británico irrumpía en las casas de la gente. Todos los que eran sospechosos de ser miembros del IRA eran capturados y encarcelados sin tener un juicio previo. El motivo por el que se estaba manifestando la gente el Domingo Sangriento fue el encarcelamiento, debido a que este fue impuesto el 9 de agosto de 1971 por el gobierno británico junto con el gobierno de aquí. Eso les permitía saltarse el sistema judicial y detener a la gente sin un juicio y sin necesidad de pruebas. En enero de 1972 hubo cientos de hombres, eran todos hombres, apresados en campos de internamiento sin ser acusados de ningún delito. La única reacción que tuvo la gente de Derry fue manifestarse en las calles para reclamar sus derechos civiles. Esta manifestación, que conocemos como Domingo Sangriento, fue una manifestación por el derecho civil. Recuerdo bastante bien aquel día. Era un día muy frío.
Recuerdo que Gerald Donaghy vino a mi casa a primera hora de la mañana a buscar a mi hermano para ir juntos a la manifestación. Le dijimos que nosotros también iríamos. Nadie se esperaba algo así. Ya sabes, todo el mundo estaba comportándose. La gente se reía, charlaba. Simplemente era una multitud. Era un día magnífico. Frío, pero soleado. Había una sensación de que podíamos mover montañas. Aquí 7-6. La multitud está cantando, pero no está teniendo comportamientos agresivos. Hubo atentados del IRA antes del tiroteo, cada sábado y cada domingo. De todas formas, nadie sentía que aquel día el IRA estuviese preparando algo peligroso. Recuerdo que nos estábamos yendo. Íbamos caminando hacia el final de la calle y mi amigo dijo: «Ah, bueno, otro día amistoso del IRA». Y 3 minutos después comenzó el tiroteo. Patrulla 19, tirad a matar. Estaba totalmente aterrado. Salí corriendo de inmediato. Recuerdo que estaba detrás de un muro y las balas estaban dando en él. Había gente tirada en el suelo, hombres, mujeres y niños gritando de pánico, gente escondiéndose tras las esquinas. Había un hombre con la oreja arrancada. Jackie Daddy fue herido y 3 o 4 personas se lo llevaron. Estaba cubierto de sangre y ya estaba muerto. No podíamos creer que empezaran a disparar a la gente al azar. El tío de Jimmy, Johnny Johnson, fue alcanzado por un tiro aquel día. Murió bastante después debido a las lesiones producidas, pero no fue la única persona a la que le quitaron la vida aquel día. Cuando Gerald fue disparado, mi hermano le cogió y se lo llevó. Cuando estaban yendo al hospital, el ejército británico les detuvo, cogió el cuerpo, le atribuyeron la posesión de bombas de clavos y le dejaron morir. Aquí 5-4. Hemos localizado un coche con un herido que provenía de la localización con una bomba de clavos en su bolsillo. No solo le mataron, sino que también mataron su reputación. Afirmativo. Es un miembro del IRA que había estado en la manifestación e intentó huir. 14 personas murieron como consecuencia del tiroteo, y a 13 de ellos les dejaron morir. Tras estos sucesos llegó la confusión, la desconfianza, el desconcierto y el miedo, el terror y el dolor. Y después de todo eso, llegó la determinación. El sentimiento de dolor llevó a todo el mundo a la determinación de contribuir. La depravación de aquel día en el que los militares decidieron pasar por encima de todo lo que les estaba permitido. Aquí 7-6. Todavía queda un cuerpo tirado en el suelo rodeado por civiles. Mi madre era comandante jefe del ejército británico. Se quedó embarazada y estaba esperando al bebé, pero no lo quería. No era un niño buscado. Hubo una especie de situación en toda Inglaterra donde todos los niños no deseados se enviaban a Irlanda. Se les enviaba a familias irlandesas y nunca más los volverían a ver. ¿Podéis darme un parte, por favor, al habla Golf India 3, Golf Yankee? Jimmy Porter ha vivido en Derry toda su vida y durante los tiempos en que había problemas solía sintonizar la radiofrecuencia del ejército. Lo que hacía era captar las comunicaciones de su ejército militar y las grababa. Sabiendo que el asunto duraría bastante tiempo, añadí algunos aparatos al equipo, de modo que podía estar grabando automáticamente todo el día, y lo único que tenía que hacer era escucharlo más tarde. Fue cuando escuché: va a haber un tiroteo.
Todo el asunto está en una cinta en particular. Creo que fue muy importante. El ejército sabía que nadie les estaba disparando. Creían que en las cintas del momento del ataque escucharían avisos de que estaban disparando, pero nadie mencionó que nadie disparase a los soldados. Simplemente eran personas inocentes a las que dispararon mientras reclamaban sus derechos. Había medios en William Street, televisión, radio, y esas grabaciones son las realmente importantes. Este es el motivo por el que sus cintas fueron requisadas. En el funeral no entrábamos todos en la capilla. Nos pusimos de pie en el campo que hay al lado. Había unas 6 o 7 mil personas fuera. Hubo que poner altavoces para que la gente de fuera pudiese escuchar. Mucha gente no pudo estar cerca de las tumbas en ningún momento. Y se pensó en qué podía hacerse al respecto. Si podrían mantener la capilla ardiente un día más. Inmediatamente tras el Domingo Sangriento, el gobierno británico pidió al jefe de justicia, Lord Widgery, que fuese a Irlanda del Norte para llevar a cabo una investigación para saber qué había pasado exactamente. Esto ocurrió el 1 de febrero de 1972 y Lord Widgery tenía una reunión con el primer ministro Edward Heath. La reunión fue grabada y disponemos de esos minutos de grabación. Se puede escuchar al señor Heath diciéndole a Lord Widgery que recordase que ellos no tenían un compromiso de guerra militar, sino de guerra propagandística. Me metieron en una habitación con 2 hombres. Me dijeron, todo lo que sabemos de ti es que tu madre era una mujer patriótica. ¿Dónde está tu patriotismo? Yo les dije, habéis acabado con él, como con el de la mayoría de la gente de Derry. Me decían, has sido un chico travieso y cosas por el estilo. Le dije, bueno, lo he hecho para saber qué ha ocurrido. Las pruebas están ahí. Y él me respondió, o destruyes esas cintas o ellas te destruirán a ti. Y no se llevó las cintas. Eso fue durante la semana. El domingo por la mañana, mi tienda de William Street fue asaltada y a continuación voló por los aires. El fuego fue tan intenso que todo quedó reducido a cenizas. Su informe decía que los soldados no hubiesen abierto fuego si el Comando del Norte del IRA no hubiese atacado en primer lugar. Aquel impacto nos dejó conmocionados. Estuvimos buscando justicia. Estuvimos buscando la verdad sobre lo que sucedió. Hay informes que dicen que 6 de los fallecidos aquel día podrían mostrar 3 evidencias forenses de haber sido manipulados, habiéndole colocado las bombas inmediatamente antes. El veredicto oficial de los asesinatos dicen que aquellos manifestantes merecían morir, cuando en realidad todo era culpa suya. Estas mentiras insultan la memoria de los muertos día tras día, mantienen la mentira viva. El 30 de enero de cada año, Derry recuerda a los fallecidos recorriendo los mismos pasos de aquel día en la manifestación por los derechos civiles. En Derry no consiguieron los resultados que esperaban. Las familias y amigos de aquellos que fueron alcanzados se unieron para fundar la campaña por la justicia del Domingo Sangriento, que tiene como objetivo presionar al gobierno británico para abrir una nueva investigación sobre lo ocurrido aquel domingo.
Hay una cosa que les une y es la determinación. No solo por descubrir la verdad, sino porque esa verdad sea aceptada como la versión histórica oficial de lo que ocurrió el Domingo Sangriento. Queremos que la historia diga, esto es lo que sucedió, fue un asesinato cometido por el ejército británico en nuestras calles. El padre de John Duddy ha estado haciendo campaña por Johnny durante los últimos 38 años. Hay miles de personas en Derry y alrededor del mundo para las que el Domingo Sangriento es algo personal. Y hay mucha gente haciendo campaña y apoyándonos. La gente se ha unificado para descubrir lo que hicieron los británicos. Cometieron asesinatos el Domingo Sangriento, pero existe realmente un conflicto en cuanto a la verdad de lo ocurrido entre el ejército británico y la clase dominante británica por un lado y la clase trabajadora de Derry por otro. Ahí podemos decir que está el conflicto. El 30 de enero de 1997, en el 20º aniversario del Domingo Sangriento, 40.000 personas salieron a las calles para recordar a los fallecidos, pero la investigación todavía sigue en pie. En 1997, Gran Bretaña eligió un nuevo gobierno y los años siguientes la campaña por la justicia del Domingo Sangriento llegó finalmente donde quería. La comisión del gobierno abrió una nueva investigación encabezada por el juez británico Lord Saville. Lo que hace diferente a Derry es que tenemos todo tipo de razones históricas y políticas para poder obligar al gobierno británico a investigar esto correctamente. No es algo aislado lo que sucedió en Derry. Todas las víctimas eran de raza blanca, habla inglesa, con una buena media de inteligencia, seguras de sí mismas, con una comunidad presionando para que la verdad sea dicha. En Sierra Leona, Afganistán, etc. Esta investigación sobre el Domingo Sangriento es una especie de ejemplo para sus propias investigaciones, y que la verdad sea dictaminada por el Tribunal Civil ayudará en cierta medida, de forma simbólica, a que la gente que está sufriendo una represión y que no puede lograr lo que lograron las familias del Domingo Sangriento, luchen también por descubrir la verdad. O destruyes esas cintas o ellas te destruirán a ti. Las cintas originalmente estaban en el edificio, pero fue una premonición cuando me dijeron: o destruyes las cintas o ellas te destruirán a ti. Así que pensé, bien, le llevaré las cintas a un amigo al otro lado de la frontera. Y le dije a mi amigo: Tom, guárdalas como a tu vida y no permitas que nadie sepa que las tienes, porque te pondrías en peligro. Lo que hizo fue coger una botella de leche de plástico y puso las cintas en ella. Cavó un agujero en el jardín y la enterró. El contenedor de plástico era a prueba de agua y ese tipo de cosas, y estuvo allí durante años. Cuando la multitud del Domingo Sangriento las necesitó, les hice saber de su existencia. Así que fui a cogerlas. Levantamos el jardín entero y allí estaban las cintas. Todavía tengo el contenedor donde estaban. Jimmy Porter aportó estas cintas a la investigación del Domingo Sangriento y esta vez fueron aceptadas. Cuando se inició la investigación, se le dijo a las familias que llevaría un par de años, pero en realidad llevó mucho más y todavía se está retrasando. Lord Saville escribió a algunas familias para explicarles el porqué.
Muchas familias se quedaron con el señor McElhinney en el hospital hasta que murió por culpa de un derrame cerebral, porque empleó toda su vida en demostrar la verdad de aquel domingo, pero no llegó a verlo cumplido. La investigación se completó finalmente a principios del año 2010 y se publicarían los datos en marzo. Pero la fecha de la publicación se retrasaría una vez más, esta vez debido a la inminente llegada de las elecciones generales británicas. Cuando el nuevo gobierno fue elegido, se comprometió a publicar la investigación en cuestión de semanas, pero ya sería tarde para algunos. Aquel hombre murió después de hacer una campaña durante 38 años, representando a Johnny para limpiar su nombre. Pero 6 semanas antes, el 22 de marzo, todo lo que pudo ver fue la cancelación de las publicaciones. Murió con el dolor de ver que no se había aclarado nada. El 15 de junio de 2010 aparecieron finalmente las publicaciones y consecuentemente el alivio de la población por saber al fin cuáles serían los resultados de la investigación de Saville. Siguiendo la tradición, las familias repitieron los pasos de la manifestación por los derechos civiles. Miembros de la familia fueron seleccionados para entrar en el Whitehall, el edificio más importante de la ciudad, para ver el informe media hora antes de que David Cameron diese su discurso público. Si se revelase toda la verdad acerca de esta operación militar británica en Derry en el Domingo Sangriento, seguramente ensombrecería muchas de las falsas historias contadas anteriormente. Señor presidente, soy profundamente patriótico y nunca he querido creer nada malo de nuestro país. Nunca he querido cuestionar el comportamiento de nuestros soldados y nuestro ejército, el cual creo que es el mejor del mundo. Señor presidente, hay impactantes conclusiones que leer e impactantes palabras que tengo que decir. No hay duda de que no se trata de un error. Lo que ocurrió el Domingo Sangriento es injustificado e injustificable. Saville dice que la responsabilidad principal de las muertes y lesiones del Domingo Sangriento cae sobre aquellos miembros de la compañía de apoyo cuyos disparos injustificados fueron la causa de las mismas. En última instancia, el gobierno es el responsable de la conducta de nuestras Fuerzas Armadas y por eso, en nombre del gobierno y de nuestro país, lo lamento profundamente. Widgery destruyó el buen nombre de nuestros seres queridos. Hoy lo estamos limpiando. Estoy encantado de decir que Jackie era inocente. Mi nombre es Derek Gilmour. Ese es mi hermano Hugh Gilmour. Tenía 17 años aquel día y era inocente. Sabíamos que mi hermano William era inocente. Siempre lo hemos sabido. Ahora el mundo lo sabe.
Mi nombre es Geraldine Donaghy. Soy la sobrina de Gerald Donaghy. Hoy se le ha dicho al mundo que mi tío era inocente. Lord Savile ha dicho que no hubo justificación para los disparos. Solo tenía 17 años. ¡Inocente! Mi nombre es Jimmy Daddy, sobrino de Johnny Johnson, también fallecido a causa del tiroteo. Johnny murió unos meses después debido a las heridas. Johnny creía que todos eran inocentes. Lo que importa por encima de todo es lo que hemos pensado durante todos estos largos años, la inocencia de nuestros seres queridos. Ese es el veredicto que tenemos hoy. Ese será el veredicto que permanecerá en la historia para siempre. Eso es lo que importa. Naturalmente siempre he sabido la verdad sobre los asesinatos del Domingo Sangriento. Mucha gente ha sido determinante para llegar al fondo de esto y hacerlo realidad. Ha llevado mucho tiempo, 38 años, pero al final han admitido su culpa. El 30 de enero de 1972 quedó grabado en la mente de muchas personas en Irlanda del Norte, en Belfast. Aún así, sus murales hablan de esta lucha que ha dado el IRA por la libertad y la independencia del Imperio Británico a través de más de 90 años de historia de lucha armada. Esperamos contribuir a la memoria, a la justicia en todas partes del mundo como señal de internacionalismo y de unidad con este gran documental que habla sobre los hechos terribles que ocurrieron el Domingo Sangriento, ¿ya? Al igual que aquí, por ejemplo, el MJL, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en Irlanda el IRA también se levantó en armas contra el imperialismo británico, extractivista, anexionador y brutal. Estamos hablando de que por más de 40, 50 años las tropas británicas trataron de imponer a sangre a fuego contra mujeres, niños, ancianos, en diferentes lugares como Belfast, Derry, Clanningham, su mano opresora, ¿ya? No les interesa, por ejemplo, que sea una lucha entre católicos, entre protestantes, solamente es anexionarse a la corona británica, un territorio, un país, dividirlo, en este caso, por más de 90 años, como el caso de Irlanda del Norte, ¿ya? Estos hechos, a partir del año 98, fueron investigados y se determinó que hubo una masacre a mansalva contra personas que estaban manifestándose en Derry. Se logró determinar que nada estaban armadas, que estaban pacíficas, y se ha logrado justicia en mayor medida, ¿ya? Pero los hechos políticos de independencia en Irlanda del Norte aún siguen latentes después de 30, 40 y 50 años de ocurrido todos estos hechos, ¿ya? El IRA provisional o PIRA todavía sigue operando a través del desarme de 1998, sigue operando para lograr la independencia de Irlanda a través de una mirada revolucionaria y propia de un país libre. Esperamos que les haya gustado este documental. Las próximas semanas estaremos entregando más material que aparece por ahí por la web y entregándolo al público de una manera amena, clara y siempre en busca de la verdad, la memoria y la acción. Buenas tardes, amigos, esperamos vernos el próximo fin de semana. Chao. TV8 presentó Documentales.